Hola, Net. Bienvenida a Controlando tu propia salud. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marilena? Bueno, yo encantadísima por estar acá contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Al fin nos Sí, al encontramos. fin. Yo Sí. estaba de verdad con mucho deseo de estar compartiendo contigo este espacio maravilloso que tienes para educarnos a todos y brindarnos todo lo que sabes, que es enorme. Así que agradecida de estar acá. Yo estoy feliz porque cuando tú consigues a alguien que haces ese match, o sea, que estamos en la misma tónica, que queremos educar a la comunidad, que trabajamos con la educación y la base, que es la alimentación, lo más sano, lo más orgánico. Cuando consigues gente así que son de tu grupo, entonces tú no quieres soltarlos, ¿no? A pesar de que uno está muy complicado con todas sus cosas y su trabajo, no habíamos podido antes, pero aquí estamos felices y estoy contentísima de que estés aquí. Y no solamente para uno, sino para dos episodios, así que no se pueden perder el otro, que es de la subespecialidad de ANET, que es infertilidad. Entonces, este primer episodio vamos a hablar de lo que son las enfermedades femeninas específicamente y enfocándonos en las infecciones mayormente, y luego vamos a hablar en otro episodio que no se lo pueden perder sobre la fertilidad. Entonces, vamos a empezar hablando de ti, Anet. Bueno, además de ser una cubana hermosísima. Gracias. Cuéntanos, cuéntanos qué haces y por qué te apasiona, para saber un poquito de Bueno, ti. yo soy cubana de nacimiento. En Cuba hice medicina y estudiando medicina pues me enamoré de la ginecología, a pesar de que todo el mundo decía que era un castigo, que ahí te mueres con las guardias, y a mí me encantó. Fue amor a primera vista. Desde que pasé por ginecología ya me vi siendo ginecóloga. Y no te voy a negar que lo que me gusta al día de hoy ha ido, por supuesto, ha sido parte de todo un crecimiento, de ir conociendo más lo que era la ginecología. Yo entré básicamente porque veía, me gustaban los nacimientos, me gustaba un poco ayudar a las mujeres y hasta ahí era lo que sabía. Y empecé a estudiar. Me gusta, digamos, la ginecología, tiene las ramas la ginecología y la obstetricia, y yo me inclino un poco más por la ginecología, que es la salud femenina. Y dentro Ujú. de eso empecé a encontrar que las mujeres tenemos muchas situaciones, que no me gusta llamarles problemas, para que no nos sintamos como que con demasiada predisposición a enfermarnos, a ser problemáticas, ¿no? Sino que nuestra misma biología nos hace vivir muchas situaciones en el día a día. Somos hormonales, tenemos ciclos como la luna. No por gusto nos hemos ganado el término de ser lunáticas, de lo que les digo a todas, vamos a sentirnos orgullosas porque la luna tiene ciclos, tiene caras, y la luna, gracias a la influencia de la luna sobre la Tierra, hasta las mareas cambian. Entonces, gracias a nuestros ciclos, somos así como un mar que podemos mover y cambiar, no sé, hasta estaciones si quisiéramos. Entonces, eso me encanta conocer todos los días más, primero mi cuerpo, que fue lo primero que tuve que entender desde la base de ser una mujer, por ejemplo, con ovarios poliquísticos, trastornos en las reglas, trastornos en la alimentación, llena de vello, hirsutismo, que al día de hoy los exhibo orgullosamente, porque eso fue lo primero que tuve que entender, cómo funciona mi cuerpo, desde mi biología y desde mis hormonas. Y a partir de ahí, un montón de cosas que me llevó a la fertilidad, justamente por el tema del ovario poliquístico y todo el tema que sabes que somos mujeres que no conseguimos embarazarnos fácilmente, que pasamos por un montón de cosas. Entonces yo siempre digo que a veces nosotros no escogemos nuestro camino, el destino nos escoge, y a mí me escogió para hacer esta especialidad que adoro. Y no se te nota para nada en tu Instagram que tú estás ahora reina de los reels, sacando cosas con una cara de felicidad.
Y yo lo aplaudí cuando lo vi por primera vez porque te seguía ya, pero no sacabas nada por ahí, ¿no? Y de Nada. repente empiezas con toda esa intensidad. Yo digo, pero un momento, ¿qué está pasando aquí? Me encantó. Y feliz de la vida de Sí, apoyarte y de mostrarle a otras personas que me sigan a mí qué es lo que haces, porque hace falta, porque información es poder. Y nosotras las mujeres tenemos que ayudarnos unas a las otras porque hay mucha desinformación y precisamente por eso es esta serie de videos que estamos hablando, de videos y audios para el podcast, donde estamos hablando de la salud femenina, porque lo hicimos en mayo por ser el mes de la mujer, pero también que quede para siempre, porque sí. tenemos que saber qué somos, como decías tú, entender cómo funciona tu cuerpo para poder Ujú. saber qué hacer. Y desafortunadamente los tabús y la cultura latinoamericana, tal vez no tanto española, pero sí la latinoamericana, de los que hablamos español, tenemos muchos tabús y entonces no, de eso no se habla, eso no se dice, tu mamá no te explica, tus tías no, entonces, ni el colegio tampoco, porque además yo estudié en un colegio de monjas, entonces te podrás imaginar que la puericultura, que era lo que te enseñaban, era, pero así que no hablemos mucho del tema. Entonces tú, caramba, Ya. si me vas a enseñar, enséñame. Entonces es importantísimo eso y por eso me encanta que nos estés ayudando en esta oportunidad con esta parte tan importante que es lo que más le preocupa a las mujeres, sobre todo pensando en las consecuencias que pueden llevarle a tener problemas que pues, pueden incluso desarrollar cáncer o problemas de fertilidad. Entonces, comencemos pues, vamos a hablar de cuáles son las enfermedades femeninas más comunes y de qué trata cada una, porque no empezamos por ahí. Mira, lo que más común hace que una mujer vaya al consultorio, así, lo más frecuente es las infecciones vaginales recurrentes o el dolor pélvico crónico. Es lo más frecuente. Es por lo que la mayoría de las mujeres van a ir y lamentablemente van a ir ya en el momento que se sienten que están mal, que no encuentran solución porque ya han buscado solución, porque ya le han preguntado al doctor Google o le han preguntado a la amiga Sí, y ya han utilizado lo que, no sé, lo que le mandaron a su mamá hace, no sé, 10 años un ginecólogo y usan exactamente lo mismo. Entonces, generalmente cuando ya buscan ayuda en el profesional, en el ginecólogo, es porque ya vienen maltratadas de algún lugar. Es lo que más comúnmente llega al consultorio, en mi experiencia personal. El dolor pélvico crónico, que puede ser a consecuencia generalmente en muchas ocasiones de infecciones, uh-huh. pero no siempre. Y lamentablemente lo tratan siempre como si fuera consecuencia de infección. Lo tratan como la bendita enfermedad pélvica inflamatoria. Y tenemos tantas causas de dolor pélvico crónico, porque en la pelvis no solo tenemos útero y ovarios, tenemos colon, tenemos vejiga, tenemos adelante pared abdominal, atrás tenemos columna, tenemos nervios que pasan por allí y las mujeres asumimos que el dolor es de causa ginecológica. Esos son fundamentalmente. Fuera de allí, los trastornos relacionados con la edad o la adolescente que está en pleno auge hormonal de todo lo que es la pubertad, todos los cambios, que no entiende qué está pasando con su cuerpo, generalmente igual pensando que son infecciones vaginales por los cambios a nivel de la secreción vaginal, que son normales totalmente por su edad y por todo el aumento en la producción de lo que es el moco cervical, el líquido vaginal propiamente, o sea, la lubricación vaginal, y el lado del climaterio o menopausia, que siempre lo digo, es una edad que me encantan los cambios de la mujer desde que ya estamos ahí entrando a los 35, porque además ya lo estoy viviendo, creo que lo voy a entender más en la medida que vaya pasando Es el divertido, tiempo. es interesante, te lo digo yo. Sí, Ajá. me encanta, me encanta, me encanta, porque además si las acompaño durante todo ese tiempo, como yo les digo, veo una mujer cuando ingresa a toda la incertidumbre de qué está pasando con mi cuerpo y cuando ya pasa el puente, que es como le digo a la edad de la mujer con estrógenos y la mujer sin estrógeno, pasa el puente y se da cuenta que no pasa nada, estoy Eso era todo. viva, al Uh-huh. contrario, exacto, tal cual. Es como que, ¿ya?
ya salí, y no pasó nada, y no me morí, no, normal, ya, hacer tu Ni vida, cambias y tampoco. se liberan, o sea, Esa son palabra es ave la fénix, palabra. sí, Como que sí, salieras del cocuyo, de así estás metidita, y entonces de repente sacas las, y además feliz porque ya no tienes el problema de, Dios santo, quedé embarazada. Y entonces aquello te da una libertad y una sensación, bueno, esa es otra cosa. Vamos a dedicar un mes a hablar de la menopausia y sí, regresamos para que vengas a hablar de eso porque ya hay que dedicarle un mes completo porque mucha gente está desinformada, sobre todo las personas jóvenes que le tienen miedo y ujú, todos los mitos que hay. Entonces, también hablaremos de eso. Entonces, buenísimo. Entonces, tenemos dolores pélvicos, tenemos las infecciones y tenemos también lo que son, lo que es al final, ¿no? Las muchachas jovencitas. A mí me pasó, yo tenía unos periodos, o sea, antes de comenzar a menstruar, tenía unos dolores terribles, terribles y todo gritaba horriblemente. Y todo el vecindario se enteraba que yo estaba teniendo eso. Y como yo era la mayor de mis primos, la primera nieta, no sabían qué hacer conmigo porque no entendían hasta que por fin, como a los 14 años, me llevaron a un ginecopediatra o pediatra ginecológico, como lo quieras llamar, y entonces explicaron todo aquello y fue cuando se entendió, pero antes no, porque pensaban que era cuestión casera y la bendita necedad de los sí, latinos, que no, pero es que lo que dice mi abuela, tómate un té de canela, que no estoy yo puesta a nada de eso, pero ya va, vamos a buscar al especialista, porque cuando se te echa a perder el carro, tú no te vas a buscar a la abuela, tú vas a buscar al mecánico. Entonces, caramba, en este caso, efectivamente es el ginecólogo. Entonces, así es. ajá, cuéntanos de, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de ese dolor, esa molestia pélvica, del dolor pélvico? ¿En qué te afecta en tu funcionamiento femenino, pues, de tu sistema reproductivo? Bueno, mira, el dolor pélvico, de hecho, en lo que es la parte reproductiva, y qué bueno que lo mencionas porque las causas de lo que es infertilidad o no reproducirse cada vez también son más motivo de consulta, justamente porque estamos aplazando el momento de ser madres y entonces cuando lo tratamos de buscar ha disminuido la probabilidad y entonces vamos siempre pensando, porque antiguamente y prácticamente durante toda la historia de la medicina nos han dicho que las infecciones causan infertilidad, lo cual no es mentira, o sea, es cierto porque las infecciones pueden generar daño a nivel de las trompas, que es el sitio donde va a ocurrir la fecundación. Entonces, una obstrucción a nivel de las trompas o un factor tubárico que es como debíamos llamarlo, pero en la parte médica. Acá vamos a hablar lo más sencillo posible para que lo puedan entender, ¿no? Entonces, si las trompas están dañadas, no va a haber fecundación. Pero esa no es la mayoría de los casos. Entonces, ¿No? nos han metido tanto miedo, que aprovecho este espacio, sobre todo, como tú dices, la cultura latina, sobre todo, tenemos tanto desde nuestras historias personales, familiares, las experiencias que hemos recibido a través de nuestras abuelas, de nuestras madres, con el tema de infecciones, que hemos llegado a creer, la población femenina actual cree que la parte ginecológica tiene que estar seca y limpia, así absolutamente que no tiene que tener nada. Y ahí nosotros tenemos, como yo le digo, tenemos bichitos que son bichitos amigos, a los que tenemos que querer y darle amor y darle cariño. Entonces, cuando esos bichitos que son amigos van a eliminarse, ya sea por el uso exagerado que tenemos actualmente de antibióticos, corticoides, o sea, todo lo que usamos a veces de manera innecesaria, porque además ya nacemos génicamente modificados desde que estamos dentro de la barriga de la mamá. Si hay una infección urinaria, una infección vaginal, ya le estamos dando antibiótico a la mujer embarazada desde los primeros 3 meses de embarazo y es antibiótico, antibiótico, antibiótico. Si por ahí desencadena unas contracciones medio que, como yo digo, medio tontas, ya estamos con la profilaxis del antibiótico. Y al final hay que hacerlo, porque si no lo haces y las cosas no salen de la mejor manera, ya sabes lo que se viene. Entonces, Sí. al final hay que hacerlo. Entonces ya los bebés nacen
exponiéndose desde intraútero a antibióticos. Entonces, ya nuestra microbiota, nuestro sistema, nuestra biología ya nace afectada. Entonces, cualquier cosita, lo más mínimo, ya sea el aseo exagerado, porque vamos a ver el aseo exagerado, uso de antibióticos de manera exagerada o la falta de aseo. También por otro lado tenemos los factores típicos, promiscuidad o cambio de pareja frecuente, inicio de relaciones sexuales de manera temprana, que eso cada vez es algo que va a suceder más por el acceso a la tecnología. Lo que tenemos es que educar a nuestras niñas y niños a que se cuiden, porque la idea de decirles no lo hagan, ya olvidémonos de eso, no es a que se existe. cuiden. Todo eso predispone a que esas infecciones asciendan a la parte alta del aparato ginecológico. Y vienen entonces las endometritis, que es inflamación de la capa interna del útero, que es el endometrio, las salpingitis o inflamaciones en las trompas, ¿no? Y eso genera dolor. Cada vez que existe una infección, una colonización anormal de gérmenes a esas estructuras o una reactivación de colonizaciones antiguas, o sea que se agudiza un proceso que es crónico, eso genera dolor. Y es cierto, es causa de mucho dolor, de infertilidad, pero tiene otros síntomas que no es solo dolor. Generalmente tiene descenso o secreciones o leucorrea o flujo o como le llaman en su país, pero salida de algo. Generalmente de una secreción que puede ser un poco purulenta, un poco blanquecina, un poco amarillenta, generalmente con olor, puede ser sanguinolenta, exacto, con olor fuerte, se acompaña de fiebre, de vómitos, de trastornos en el tracto digestivo. Eso generalmente es una enfermedad pélvica, inflamatoria, y lleva tratamientos con antibióticos, a veces antiinflamatorios, que pueden ser corticoides o en dependencia de lo que necesitemos en el momento, analgésicos, incluso algunas llegan a cirugía. Pero eso no es lo único que duele allí. Una paciente, por ejemplo, una paciente que regla mucho, es una paciente que por la cantidad de endometrio que tiene que sacar de su útero todos los meses, la contractilidad uterina aumentada da dolor. Solamente por eso. Una paciente, las pacientes con ovarios multifoliculares sufren de dolor. Las pacientes con endometriosis, que es implantación del endometrio fuera del aparato, de lo que es la cavidad uterina, sino que se implanta fuera en el ovario, en la parte externa del útero, a veces en el intestino, eso da dolor. Pero vamos a algo tan simple como la circulación. Las mujeres tenemos una pelvis que es diferente a la pelvis de los hombres, porque nosotras se supone que vamos a llevar muchos hijos, muchos meses. Entonces, nuestro diseño original, como yo le digo a mis pacientes, que tenemos que respetar nuestro diseño original, es con muchos vasos sanguíneos preparándose para cuando ese útero vaya a crecer muchas veces y alimentar muchos bebés a través de la circulación. Entonces, lo usemos o no, esos vasos sanguíneos están allí. ¿Qué significa? Que el embarazo predispone a que crezcan esos vasos sanguíneos y cuando disminuye el útero van a quedar un poco más, vamos a llamarles elongados, o sea, se van a ver estirado y por tanto también se van a ver, su luz va a haber crecido y eso les pongo, por ejemplo, un elástico. Yo les digo a las pacientes, imagínate tu ropa interior favorita que tienes hace 10 años, porque todo el mundo tiene ahí una ropita interior que es la que te encanta, que nunca botas. No se mantiene igual desde que desde que la compraste, que era así, hasta que la has puesto, engordes o no, va a crecer porque el elástico va a perder resistencia. Asimismo, sucede con esos vasos sanguíneos. Se llenan de sangre porque pierden además la capacidad de retornar esa sangre. Van a perder la capacidad de que esa sangre retorne, por tanto, se va a quedar, se va a retener
en esa zona y eso genera dolor. ¿Cómo se llama? Congestión pélvica. ¿Y con qué se mejora? Con flebotónicos, reposo, masaje en las piernas, levantar las piernas, hacer ejercicio físico. No hay necesidad de antibióticos. Entonces nos damos cuenta que hay muchas causas de dolor. Las pacientes que le han hecho cirugía, pero doctora, me hicieron cirugía, ¿por qué me duele? Porque ya hubo una remodelación de tus nervios, músculos, o sea, todo lo que se cortó se reparó, pero se remodeló. Están mandando información por otros lados. Cortamos nervios y no porque lo hicimos intencional, es porque había que operarte y se cortaron los nervios. El colon, el colon irritable, el colon permeable, todas las colitis, diverticulitis cada vez son más frecuentes por la misma alimentación que llevamos. Y los trastornos a nivel del colon generan mucho dolor a nivel pélvico, porque el colon está por detrás del útero. Entonces, yo voy a sentir el dolor acá, pero el dolor se origina acá, en el colon. Entonces, ¿con qué lo mejoro? Alimentación, evitar el estreñimiento, porque además las mujeres tenemos predisposición al estreñimiento. Entonces, mira cuántas cosas nos pueden llevar a una consulta por dolor pélvico que no necesitamos necesariamente antibióticos y no tenemos que pensar necesariamente que es por infecciones. Y desafortunadamente en algunos países en Latinoamérica se pueden comprar antibióticos sin receta. Entonces la gente piensa, tengo este dolor, es una infección, me voy a tomar un antibiótico sin pensar en que no, tal vez no es una bacteria, muy probablemente no lo sea, en primer lugar. En segundo lugar, las consecuencias negativas que te trae tomarte un antibiótico, porque no es solamente la resistencia bacteriana, que también hemos hablado por aquí, sino que todos los antibióticos como químicos que son, te dan efectos secundarios y te afectan otras cosas. Lo que tú decías antes, el desbalance de la flora, de la microbiota, que entonces termina siendo un problema porque puedes desarrollar infecciones eh, por hongos. Entonces, o sea, estás buscando una solución fácil y rápida y resulta ser que lo que causa es más problemas sin solucionar el problema inicial. Entonces, oye, yo entiendo que la gente lo hace tratando de ahorrar dinero y tiempo, pero tú no sabes qué estás haciendo. Es como que tú me digas a mí, yo voy a ir a construir una nave espacial porque me quiero ir para Marte, pero yo no sé cómo hacerla. ¿Y por dónde vas a empezar si no sabes? No, bueno, yo lo busco en Doctor Google. Pregúntame si vas a llegar a Marte. No vas a llegar. Entonces, lo digo en este podcast, en estos videos, y lo digo en todas mis salas de Clubhouse. Zapatero a sus zapatos. Si te mandan a la cárcel, no puedes llamar al mecánico para que se te saque. Y si el carro del automóvil te deja tirado en la autopista, no vas a llamar al abogado para que lo arregle. Si estás en la cárcel, llamas al abogado. Si te dan ya el carro, llamas al mecánico. Si tienes problemas en tus partes femeninas, vaginales, del sistema reproductivo femenino, tienes que llamar al ginecólogo. Porque, te cuento, no sé si sabías, pero es el experto o la experta en este caso. Entonces, por favor, no asuman, porque asumir es errar, no escuchen a los otros, porque es que resulta ser que tu cuerpo no es como el de ella, ni como el de aquella, ni como el de la otra, a pesar de que seamos bellas y divinas todas, y en eso sí nos parecemos. No tenemos las mismas cosas, no tenemos la misma alimentación, no tenemos la misma estructura, no tenemos nada igual. Y la única persona que lo puede determinar para saber exactamente qué es lo que tiene es el experto. Y en este caso es un ginecólogo como Anel. Entonces, por favorcito, o sea, por ti, porque al final a mí no me importa lo que tú hagas con tu cuerpo, porque a mí no me duele, pero te lo estoy pidiendo para ti. ¿Entiendes? Que cuando tienes una molestia de algo específico, en un área específica, tienes que ir a buscar al especialista, y aquí es el ginecólogo. Ay, la regañada ya pasó. Pues es que hay que regañar. O sea, perdón, pero hay que regañar. Ok, entonces hablemos ahora de los tipos de infecciones, Anet, porque esa es otra cosa que preocupa, porque colindado con lo que tú haces, que es tu subespecialidad, se piensa que muchas, como tú decías, muchas infecciones van a causar infertilidad. Y si hay algunas que lo hacen. Entonces, hablemos de eso, hablemos de los tipos de infecciones y las consecuencias que nos pueden traer. Mira, las infecciones pueden ser en dependencia del tipo de germen que la va a producir. Pueden ser de tipo bacteriana, pueden ser por hongos o micóticas, pueden ser infecciones virales o pueden ser mixtas. Generalmente las infecciones que ascienden a través de lo que es
Como les decía, las trompas son las infecciones bacterianas, sobre todo las producidas por clamidias, que se alojan en la trompa y el endometrio, que es la capa de dentro del útero, con la misma regla tiene su decamación, es un mecanismo de defensa, no le permite que invadan tanto esa capa porque mensualmente se está cayendo. La vagina también tiene sus mecanismos de decamación, o sea que se caen muchas células de las paredes vaginales mensualmente y eso también es un tipo de mecanismo de defensa, pero las trompas no tienen ese mecanismo. Entonces, para estas amigas clamidias es muy fácil llegar hasta allá y quedarse colonizando. Entonces, ellas ahí van a generar como les digo yo, colonia. Imagínense, es como que van a empezar a vivir ahí. Y en dependencia, siempre les hago la salvedad a las pacientes de que las infecciones, independientemente al germen, la infección, sea del tipo que sea, va a depender mucho de nuestro sistema inmunológico, o sea, de las defensas que nosotros tenemos, de cómo podamos responder ante las infecciones y de otros factores de riesgos asociados a ello. Por ejemplo, una mujer que no tiene una alimentación adecuada, y cuando hablamos de alimentación adecuada, no es que coma a sus horas o coma su fruta, como algunas pacientes me dicen, doctora, yo me como todos los días como una fruta y todos los días me tomo, no sé, un té o todos los días me hago mi jugo verde. Ok, pero si todos los días comes, por ejemplo, carbohidratos de mala calidad, si comes en porciones que no necesitas, si comes fuera de tus horarios, si no duermes bien, si consumes cigarrillo, si consumes alcohol con más de la frecuencia, porque está bien de vez en cuando salimos de fiesta, tomar unos traguitos, pero tampoco consumir exceso alcohol. Si consumes, como estábamos hablando, estos medicamentos, eres una paciente que por cualquier cosa estás metida en la farmacia tomando medicamentos, probablemente tengas mayor predisposición a que esas infecciones puedan, donde llegan, generar cambios. Las infecciones de tipo bacterianas, generalmente las que son patológicas se van a adquirir por vía sexual y eso significa que por el contagio con una persona que tiene la infección, los hombres, ojo, que pueden ser asintomáticos en la mayoría. ¿Por qué? Porque sus genitales son externos. En el sitio donde... Puse los ojos hacia arriba así como que fastidio a los hombres siempre. Ajá, perdón. Sí. Por eso a veces yo los hago sufrir con 2 gramos de metronidazol así. Así es. Que les sepa sabroso. Ajá. Sí, pues. El metronidazol, para los que no lo saben, sabe a rayos con centella. Horrible. Sí. Perdón. Ajá, y le genera un poquito de ardor también en el estómago. Y, ¡ay, qué horrible! Y además no pueden tomar no pueden tomar alcohol. Entonces se lo dejo el fin de semana. Entonces, el hombre en el surco balano prepucial es donde justamente tiene sus bichitos. Pero como se lava, no hay secreción. El hecho de que no haya secreción, que la secreción generalmente es por aumento en el número en las colonias, no significa que no haya gérmenes. Entonces, basta con tener un contacto sexual con una persona que tenga una infección para nosotros tener la infección. Pero ojo, hay bacterias que viven normalmente dentro de la vagina. Nosotros tenemos bacterias que son normales y es por eso que tendemos a confundir todo lo que es infección, a veces incluso con lo que es normal y es parte de nuestro cuerpo. Y por ejemplo, los hongos, que es otro tipo de infecciones, el hongo, sobre todo el hongo cándida, forma parte de la microbiota vaginal normal. Como yo les digo, la vagina es su casa. Yo no la voy a sacar de ahí, nadie te lo va a sacar de ahí y olvídense del médico mágico que les dice yo te voy a curar. ¿Qué sucede? Que esos hongos y bacterias tienen que vivir en un perfecto equilibrio, mediado justamente por otra bacteria u otras bacterias que son los lactobacilos, pero específicamente el bacilo de Duderlein, que es el que más tenemos allí, que yo le llamo la aduana de la vagina.
porque el bacilo de Duderlein es el que dice quién pasa y quién no pasa, pero él deja que hongos y bacterias vivan en paz y tranquilidad allá adentro, felices en su pH, en su microbiota, conviviendo con espermas que llegan, llenos de bichitos también. Tienen que, todas esas bacterias tienen que limpiar. Imagínense una fiesta, un carnaval. Cuando termina la fiesta, alguien tiene que encargarse de recoger toda la basura, toda la suciedad. Y esos son esas bacterias, esos bichitos que viven allí, se encargan de eso. Entonces, el bacilo de Duerlein viene siendo como la policía, ¿no? Ellos están ahí controlando, que no haya desorden, que no entren más personas de las que tienen que entrar, que no pasen más bichitos de los que tienen que pasar. Pero cuando existen factores que dañan ese equilibrio, cuando vienen invasores, cuando vienen antibióticos a eliminar, a matar a esos policías, a esos aduaneros, ¿ya? ¿Qué sucede? Hongos y bacterias, que además no son poblaciones comunes, son dos bandos diferentes, los montescos y los capuletos, van a pelearse y van a pelearse por territorio. Por invadir. Entonces, van a crecer y si nosotros tenemos un ambiente que favorece el crecimiento de hongos, vamos a tener crecimiento patológico de hongos que son de mi cuerpo. O sea, en mi propio cuerpo están creciendo y tengo una infección por hongo, pero que controlando mi microbiota, controlando, o sea, repoblando nuevamente, trayendo nuevos lactobacilos, teniendo una dieta rica en prebióticos, consumiendo probióticos, evitando factores de riesgo, va a volver el equilibrio. Entonces, no necesariamente las infecciones son transmitidas sexualmente. Y por otro lado, tenemos las famosas infecciones virales, que realmente hemos hecho todo un boom comercial alrededor de ellos porque hay test, hay vacunas, hay un montón de cosas, hay de todo excepto educación con respecto a los virus. Los virus dependen mucho, y eso Marilena lo ha dicho en todos sus podcasts, la infección viral depende, otra vez vamos, es que si se dan cuenta, las personas que nos escuchan dirán, estas son guillas con la matraquilla, porque volvemos al sistema inmunológico. O sea, te das cuenta que la solución de todos los problemas está en cambiar el chip. Cuando llegan mis pacientes, que yo hago, como te estaba contando, hago mucha medicina funcional y por tanto me llegan muchas pacientes ya con recurrencia y con disbiosis, o sea, alteración de su microbiota gastrointestinal, urológica, vaginal. Y yo le digo, lo primero que tenemos que entender es que no soy un médico tratando a un paciente. Es que necesito que tú como paciente te eduques, aprendas y me ayudes, porque yo solamente soy como la persona que te va a ayudar a escoger qué es lo que tú vas a utilizar para mejorarte. Pero sin ti yo no puedo hacerlo. Sin ti me doy por vencida, porque yo no te voy a poner un tratamiento por 14 días. Acá vamos a estar juntas, puede ser 2 meses, 6 meses, un año, o no lo sé, la vida entera hasta que aprendamos juntas de qué se trata tu problema. Entonces, los virus algunos virus generan cáncer, es verdad, solo 2 serotipos son los de más alta patogenicidad y que sí hay que estarlos chequeando porque están asociados al cáncer, 18 y 16. Pero tener virus 18 y 16 no significa que voy a tener cáncer. Significa que si se mantienen esos virus con alta patogenicidad o con alta virulencia o siguen ingresando a un epitelio que de repente está dañado, probablemente me genere cambios. Pero si yo sé controlarlos, si sé reforzar mi sistema inmunológico, si hago mis chequeos adecuadamente, si me estoy controlando, además si sé que son virus que solamente invaden a nivel de mucosa, jamás ingresan a la piel y la mucosa cambia, muerte celular programada, hay células que se van a morir y los virus viven dentro de la célula y simplemente cuando esos virus se inactivan, que la célula puff, se rompe, ya los virus no van a ingresar a ningún lugar, entonces en un periodo de tiempo puedo eliminarlos de mi cuerpo
Si sé todo eso, voy a dejar la locura, el estrés, de tengo virus de papiloma humano. O sea, llegan casi con un pasaporte, ¿no? Hola, doctora, tengo virus de papiloma humano. Y yo les digo, probablemente yo también, ¿no? Lo que, no sé, los que yo tengo a lo mejor no se han tipificado aún, porque la mayoría de las personas sexualmente activas, el que no lo tiene, lo tuvo o lo tendrá. Es así de sencillo. Entonces, va por ahí el tema, digamos que yo a las infecciones, digamos que no les doy todo el típico de, uy, vas a tener infertilidad, y tienes que hacer esto y esto. Más bien es el manejo de tranquilas, no pasa nada. A lo mejor ni siquiera es una infección. Vamos a buscar dónde está el origen de esto, vamos a pensar fisiológicamente por qué ocurre y vamos a tratar de solucionarlo para que sobre todo no recidiven. Fíjate que eso va tan acorde y por eso es que me encanta hablar contigo, porque estamos en la misma tónica, ¿no? En primer lugar, hablamos de que los alimentos son tu mejor medicamento. Punto y se acabó. Ok. Luego hablamos del nombre de mis plataformas, que se llama Controlando tu propia salud, porque eres tú quien tienes que hacerlo, porque es tuya. O sea, a nadie más le importa tu salud más que a ti. Ni siquiera un médico, porque al final al médico le estás pagando para que te ayude. Y él se va a dormir para su casa, o ella. Tú eres la que te quedas con el problema. Entonces, si no sabes, si lo que quieres es que te den una pastilla mágica, y yo como farmacéutico te digo, no existen. Estás equivocada, mi corazón. No tienes idea de lo que estás diciendo. Y cuando el paciente o la persona va a un médico y le dice, si no me manda antibiótico, entonces voy a decir que usted es una porquería médico. Lo que está haciendo ese médico es cuidándote. Y la gente, no, pero es que fue horroroso, no me mandó antibiótico. Pero o sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es el tiquititiqui que necesita un antibiótico? Los antibióticos te hacen daño a ti, a tu microbiota, a tu hígado, a tus riñones. En fin, los antibióticos tienen que usarse como de última opción cuando son absolutamente necesarios. Y en ese momento, con cuidado. Porque no es que sí, dale, o sea, tómate un montón y todos y 25 y date con furia. No, señor, usted tiene que ser, en primer lugar, y eso no lo sabe mucha gente, el antibiótico específico para esa bacteria, porque hay varias. Y un antibiótico no funciona para todo. No es que te dieron un antibiótico para una otitis, una infección en el oído, y te lo vas a tomar porque tienes una infección vaginal. En primer lugar, no sabes que es una infección bacteriana, para empezar, o sea, que no es un antibiótico lo que te va a servir, en primer lugar. Y en segundo lugar, no las va a matar. Es como que quieras matar un elefante con un matamoscas. No se puede. Pero es que mató a la mosca, sí, pero el elefante y la mosca son como un poquito diferentes, ¿no te parece? Porque las bacterias que están en el oído o en la nariz o en la orina incluso son diferentes de las bacterias que están en tu aparato reproductor femenino. Entonces, ese tipo de cosas no las sabe sino un especialista. Y vuelvo al punto, zapatero a su zapato. Ojalá la regañada les quede, porque es que, ¡ay, me desespera! Pobrecitas, ellas creen que están haciéndose un bien y se están lastimando. Y a la final Sí. pierden más dinero y tiempo, que es una cosa que están tratando de ahorrar. Pero es que no sabes, es que tú no sabes de eso. Tú no sabes de eso tan sencillo. Ok. Bueno, a mí me Entonces, pasa todo el tiempo, te cuento, eso que tú estás diciendo. Las pacientes van y cuando yo les hago la receta, o les digo, o les informo cambios en el estilo de vida y tal, y me dicen, nada más. Y yo es como que, bueno, empecemos por aquí porque esto hay que ir viendo poco a poco también cómo vas. Como tú dices, hay que ir tomando cultivos, hay que ir tomando pruebas, porque tampoco es a lo loco. Yo te voy a poner ya porque me imagino solamente. No, pero a mí me porque algunos pusieron, médicos sí lo hacen, porque algunos médicos sí lo hacen. a mí Ajá, me ese es el pusieron problema también. tal y tal y tal y tal por tantos días. Y ahí es donde entonces tenemos que diferenciar y decir, bueno, lo hago de una manera diferente. Hoy justamente yo tuve una paciente que usó la misma receta que le dio una doctora en el 2020, la ha usado durante el 2020 y 2021 más de 10 veces en el año, la misma receta. Te puedes imaginar que ha llegado a mí con cambios de todo tipo, de todo tipo. Desde la boca tiene cambios en lo que es el olor, todo, porque ya ha afectado Porque hay microbiota bacterias. ahí también. Hay microbiotas desde la boca, tiene cambios digestivos, tiene de todo tipo. Lo mismo a nivel gástrico, intestino delgado, Me intestino imagino los grueso, riñones. urinarios, ahí te iba.
y ginecológico. Solamente, para que escuchen y tomen conciencia, solamente usando óvulos, o sea, vía vaginal. Pero como dice Marilena, los antibióticos para ginecología son mata elefantes. Entonces te van a generar cambios a nivel de toda tu, y sobre todo lo usas vaginal, pero está la vagina y la uretra son vecinas, comparten prácticamente, vienen del mismo origen embrionario, o sea, vienen prácticamente, comparten mucha información. Entonces, obviamente que van a ir a la par los cambios. Entonces, es una chica que ahorita, después de 2 años, necesita mucho tiempo de recuperación. Necesita además multidisciplinario, manejo multidisciplinario. Necesita ahora gastroenterólogo, necesita urólogo, necesita ginecólogo y como tú dices, por ahorrar tiempo y dinero, ahora se va a gastar más tiempo y mucho más dinero en exámenes, medicamentos, consultas y más interconsultas. Entonces, vamos a ver a veces que ahorramos también, ¿no? Le salió el tiro por la culata, decimos en Venezuela. Sí. Sí. Y con la buena intención, o sea, con la intención de ayudarse, pero como ella no sabía, fíjate, además de todo el dineral que se gastó con los antibióticos que se tomó esas 10 veces que lo compró. Entonces, seamos conscientes y llevemos al especialista. Yo entiendo, y lo voy a decir con todo el respeto, Anel, porque sabes cuánto te aprecio y cuánto te respeto, pero es que hay médicos allá afuera que no tienen mucha ética y que te miran. Imagínate, este es el paciente y hacen, no, lo que tú tienes es tal cosa, ni siquiera te hicieron un examen, ni siquiera te tocaron, ni siquiera te revisaron, no, eso es lo que tú tienes, aquí tienes la receta, toma, págame y adiós. Más nunca te llamé, más nunca me fijé, más nunca te revisé y tú te vas feliz, no, el médico me mandó un antibiótico, estoy lista, me solucionó el problema. Y a los 2 meses caes otra vez, vas a regresar a ese médico, vas a hacer lo mismo otra vez, vas a estar con ese círculo vicioso. Ahí es donde te digo, nuestro cuerpo es nuestro templo y no solamente hay que cuidarlo, sino hay que hacer lo que se llama en medicina profilaxis. Y lo conversábamos tú y yo antes de empezar a grabar. Prevenir los problemas. No es que esperes a que ya no hay más, que ya tienes el agua aquí, que ya te estás ahogando. No, vale, vamos a empezar. Mira, note porque tú conoces a tu cuerpo, note algo que cambió por ahí, no sé, déjame ir a revisarme por si acaso. Mientras más rápido, mejor, porque así lo agarras temprano. Y puede ser que con modificaciones del estilo de vida solamente, y a eso me refiero, cambio de dieta, cambio de ejercicio, cambio de ropa que puedes utilizar, porque a veces estás utilizando piezas femeninas que son, que no te están ayudando. Porque es que todos somos diferentes. Pero es que mi amigo usa esas panties y de ella tiene problemas. Sí, pero tú eres tu amiga. No. Entonces, a lo mejor tú necesitas algo diferente. ¿Y quién te puede ayudar? La persona que te va a ver a ti como un ser integral, no solamente para verte el pedacito que tienes del problema, sino te va a ver como un ser integral, como una persona que eres. Y eso a mí me encanta de la medicina integral. Entonces, cuando tienes un ginecólogo que además hace medicina integral, que te está viendo como un todo, que se da cuenta que tienes afectada la mucosa oral, que tienes afectada la microbiota de tu boca, la de tu estómago, y todo porque estabas previniendo una enfermedad o un problema ginecológico. Esa es la persona que te tienes que enganchar y decirle, doctora, no me deje, por favor, cuídame, porque a los demás no les importa. Esa es la diferencia de una medicina normal o una medicina tradicional versus la medicina funcional o integrativa, porque le dicen de las dos maneras. Entonces, si a ti te importa tu cuerpo y si tú quieres cuidarlo, esos son los médicos que tienes que buscar. Ahora, hablando de eso, Anet, porque aquí tenemos que hablar de la maravilla que tú creaste y que te trajiste de Cuba y que está invadiendo Perú. Cuando hablamos de la medicina preventiva, hablamos de vamos a evitar que tengamos un problema, pero hay cositas que pasan que estaban empezando y las puedes resolver rápido o que puedes prevenir que pasen. Y eso te libera de posibles complicaciones. Y si las cosas son naturales, orgánicas, que salen de la tierra, en vez de un poco de químicos que un científico loco se pudo sacar en un laboratorio, todavía mejor. Entonces, háblanos de la línea de tus productos, dinos cómo se llama. Obviamente, porque no lo hemos dicho, Anet vive en Perú. Entonces, solamente está disponible por ahora, coming soon, algo por ahí está cocinando, en Perú. Pero
todas las que están en Perú o las que pueden llegarse a Perú pueden aprovechar. Entonces, cuéntanos de lo que es la línea, de qué se trata y cuál es la intención con eso y cómo lo pueden conseguir. Bueno, la línea se llama Mía porque justamente, como yo te dije, empecé en la ginecología un poco enamorada de lo que se hacía allí, pero luego empecé a amar más lo que era conocer a las mujeres y ayudar a las mujeres en todo lo que es sus temas, ¿no? En el 2020, con la pandemia, terminé ya de cerrar lo que era el concepto del proyecto. Ya existía con nombre, pero digamos que ahí ya terminé de cocinarlo, porque ahí conocí un libro del que te he comentado, que es Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, siempre hablo de ese libro. Así es. Es, claro, es un libro que me llevó a entender que muchas de las patologías en el caso de las mujeres están relacionadas con cómo nos vemos, con la autoestima, con lo que hemos heredado. Incluso habla en el tema, por ejemplo, de las infecciones vaginales, tiene que ver mucho con qué tan satisfechas o felices son en sus relaciones sexuales, en sus relaciones interpersonales, cómo se ven, si han conseguido ser mamás o no, puede ser que tengan alteraciones a nivel uterino. Las mujeres que se inhiben, que guardan mucho sufrimiento, generalmente van a tener patologías de ovario, algo que empecé a observar. Y entonces o sea, decidimos ya como que vamos a hacer de esto no solo producto, vamos a hacer de esto un proyecto para hacer charlas, que estamos haciendo también charlas gratuitas para pacientes, así que invito a todas tus seguidoras, miércoles alternos, estamos con Mía, hablando de todo tipo de temas, de todo, y las mismas pacientes son las que sugieren, vamos a hablar esta vez, doctora, de endometriosis. Bueno, hablemos de endometriosis. Y ahí entonces empezamos a crecer utilizando estos productos. En Perú, no sé si saben, los insumos naturales son excelentes, de una calidad excelente. Y yo estoy enamorada de Perú, te lo estaba contando, y me encanta incluso ir a conocer y a explorar qué más podemos hacer, por eso es que vienen más cositas naturales por ahí. Y empezamos a trabajar sobre la base primero de los óvulos, justamente porque no quería seguir utilizando los óvulos que tenía a la mano, porque tenían Comerciales. antimicóticos, claro, los convencionales antimicóticos, antibióticos, porque me generaban muchos cambios a nivel de la mucosa. Entonces, por ejemplo, en Cuba nosotros utilizábamos mucho la ozonoterapia. Y te estaba hablando de los efectos de la ozonoterapia y de los beneficios que tiene el ozono en lo que es la parte ginecológica. Antibacteriano, regenera la mucosa, ayuda con la microbiota, ayuda con la inmunología, la circulación, es analgésico. Entonces, desarrollamos primeramente lo que fueron óvulos ozonizados, a base de aceite ozonizado. El aceite, que cualquier aceite vegetal pudiera ozonizarse, utilizamos de aceites vírgenes ozonizados con glicerinas, o sea, bases que son naturales. Eso no me va a generar daños, al contrario, eso es totalmente natural, no tienen contraindicación, son de fácil manejo incluso para la paciente, son de fácil aplicación y les va a ayudar a restablecer su microbiota después de muchos tratamientos, y vamos a utilizarlo siempre explicándole a las pacientes los beneficios. Entonces, con estos óvulos ozonizados también teníamos los óvulos de aceite de árbol de té. El aceite de árbol de té, además de que es hidratante y va muy bien después de tratamiento con antibióticos, antimicóticos, que reseca un poco la mucosa, o sea, ayuda a reparar lo que es la parte de la hidratación, ayuda también con la recuperación de la microbiota. Entonces lo usamos después porque no estamos de espaldas al uso de antibióticos. Estoy totalmente de acuerdo con Marilena en el sentido de que hay que usarlos con medida y con indicación, o sea, prescripción y bajo observación médica.
porque para eso nosotros decimos, úsalo tantos días y regresas. No es a que me vean la cara, es a yo verles la cara a ustedes y ver cómo va la cosa. Si necesito un poquito más o ya está, ya se solucionó lo más difícil de solucionar, y ahí empezamos entonces con todas estas medidas naturales que nos ayudan a reparar. Entonces, después también tenemos lo que es el ácido bórico. El ácido bórico que nos ayuda con el pH, sobre todo las infecciones o las alteraciones a nivel de los hongos se deben a cambios en el pH vaginal, que se hace, vamos a llamar alcalino, es lo contrario a lo ácido, para que ustedes entiendan. Entonces, el ácido bórico nos ayuda a que baje el pH, o sea, se haga más ácido, y los hongos en pH ácido no se reproducen tanto, sino que se mantienen controlados. Y nos ayudan allí con eso también. Y tenemos los hidratantes con ácido hialurónico. La mayoría de la gente sabe que el ácido hialurónico se usa para la piel, la belleza, para mantenernos así regias y lindas, pero no todo mundo sabe el uso del ácido hialurónico en lo que es la parte ginecológica. Los genitales también tienen piel, tienen mucosa, entonces también tienen que estar regios, lindos, bellos e hidratados, sobre todo cuando ya estamos en la etapa de climaterio, menopausia, que se seca tanto la mucosa. Hicimos también estos hidratantes. ¿Por qué justamente este hidratante en forma de óvulos? O sea, aprovechamos que ya teníamos la base de los óvulos para hacer el hidratante por la fácil aplicación. Casi todos los hidratantes, las mujeres que han usado hidratantes vaginales saben que necesitan un plastiquito. Entonces, este ya no necesitamos el plástico, de frente lo coloca. Y a estos productos le nació familia. Por ejemplo, el óvulo ozonizado, tenemos el gel ozonizado, que es para uso externo, con su jabón íntimo femenino y masculino, porque el hombre y la mujer tienen pH y biologías diferentes. Entonces tenemos el jabón para uso diario, cuando hay molestias, y a veces, para que tengas una idea, Marilena, hay pacientes que vienen con una molestia urinaria, molestia vaginal, y simplemente le decimos, lávese con su jaboncito, utilice su gel, y doctora, se me alivió, porque no era nada. Ha sido Milagro. simplemente un cambio en tu microbiota Sí. por algo, por un cambio en la alimentación, porque te fuiste a la playa, porque tuviste un poco más de relaciones, por ahí algo cambió en el pH, tuviste molestia y ya se solucionó. Y a veces las mismas pacientes se dan cuenta, ah, es verdad, no necesitaba tanta cosa, ¿no? Ujú. Al hidratante también le nació familia y tiene su gel hidratante para uso externo y tiene su jabón hidratante que lo pueden usar las mujeres que sufren de sequedad vaginal durante toda su vida si quieren, porque no tienen contraindicaciones. Y es más, este jabón hidratante que te decía son productos de uso clínico, o sea que tienen concentraciones clínicas. ¿Y qué queremos decir con eso? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un champú y un champú con uso clínico. Un champú normal es para que el cabello no se caiga, para que se hidrate, para que de repente por ahí nos salga un Limpiarlo. poquito de caspa, claro, y cuidarlo y tal, pero un champú para uso clínico es realmente un champú que evita caída del cabello, caída patológica. O sea, una persona que se le está cayendo el cabello por una dermatitis, o una persona que tiene le salen lesiones en su cuero cabelludo y necesita un champú especial para ese tipo de lesiones. Entonces, esa es la diferencia entre productos cosméticos y productos clínicos. Entonces, eso es la ventaja también que tienen nuestros productos, que las concentraciones que usamos son concentraciones para cambios clínicos. Y nos va muy bien, las pacientes lo aceptan muy bien, que es lo que me gusta, se sienten cómodas, porque por ejemplo, el hidratante es el que más aceptación tiene, porque son todas este batallón de mujeres que tenemos, que cada vez somos más las mujeres que llegamos a 40, 45, porque cada vez somos más longevas, entonces pasamos Ujú. más años con sequedad que sin sequedad prácticamente, porque los estrógenos
nos duran hasta los 35, los 40, y si llegamos a los 90, pues entonces vamos a pasar más años sin estrógeno, ¿no? 50 años nada más, saca la cuenta por ahí. Imagínate. Entonces a casi nadie le gusta, a casi nadie le gusta, y no se pueden usar tampoco tanto estrógeno, tanta hormona, Claro, claro. por los daños que causa. Entonces, estos hidratantes a base de ácido hialurónico les van muy bien. Y puedes hacer un uso de las dos cosas, porque también vamos a hablar cuando hablemos de menopausia más adelante. Vamos a hablar de los medicamentos que yo trabajo y los que yo recomiendo, porque todo tiene que ser, vuelvo al punto, para ti exclusivamente, como el vestido que te hacen a la medida. No es que es el que le ponen a todo el mundo, porque es que todo el mundo no es igual. Entonces tiene que ser a la medida. Eso me encanta, y me encanta sobre todo que como mujer te hayas dado cuenta, no, entendieras que necesitábamos a alguien que nos echara la mano y que tenía que ser una mujer, porque los hombres, primero, no lo padecen, ni lo sufren. No. Entonces tenía que ser una mujer que dijera, vete para acá que yo te resuelvo. Entonces, chicas y chicos que viven en Perú, busquen los productos mía, porque te van a hacer a tu mujer más feliz. Y ella y tú te vas a hacer a ti misma más feliz, porque la resequedad no solamente molesta en las relaciones sexuales, en el intercourse, como se dice en inglés, sino también te molesta en el día a día, te cambia el pH, te afecta y puede ser incluso tener más infecciones, que no es porque tuviste un contacto y te trajeron una bacteria, sino porque ese balance que decían anteriormente, por el cambio de pH, que es la acidez vaginal, o la falta de acidez vaginal, se desbalancea, y entonces los hongos y las bacterias dicen ¡fiesta! Y se comienzan a desarrollar como locos y terminas tú afectada. Y una cosa que quería decir apoyando lo que decías, Anet, a veces los cambios psicológicos, el haberte mudado de país, que no sé si tú lo viviste también, lo difícil que es eso, los cambios tan severos que vivimos los que emigramos, los que estamos en la diáspora, ¿no? Que lo hacemos para mejor y todo aquello, pero esos cambios te pegan aquí y te afectan en tu mucosa y te afectan en tu microbiota, y en algunos se nos refleja en el estómago, otros en la microbiota, otros en las dos. Entonces, hay muchísimos cambios que ocurren en tu vida que pueden ser la razón de los por qué. Entonces, no necesariamente es que tienes una infección vaginal, incluso por una bacteria, y vas a echar la culpa al marido, porque a veces pobrecito él no fue, no digo que siempre. Los dejan, pobrecitos, sí. Pobrecito, no siempre. Bueno, hay algunos que no son, siempre. como dice Sí. Laura en América, ¿qué pasa el desgraciado? No, Sí. hay algunos, sí los hay, pero no Sí, todos. claro. Entonces, esta parte cultural que siempre es el hombre me lo trajo, tampoco, ni tan calvo ni con dos pelucas, tampoco. Entonces, informémonos, aprendamos, entendemos, y entonces una vez que toda la información está en tu algoritmo mental, puedes sacar conclusiones mucho más realistas, mucho más definitivas, y conclusiones que son reales, ¿no? ¿Sabes? Con los hechos en tus manos para poder hacerlo, y entonces tomar tus decisiones. ¿Cómo te agradezco, Anet, por este tiempo y todo lo que nos ayudaste? ¿Cómo lo hago? Con una mapucha lejana, así un abracito de la distancia. Gracias a ti. Cuando nos veamos me haces una arepa. Oh, por supuesto, con todo el gusto del mundo. Te hago 3. Porque Anet estuvo en Venezuela y le gustan las arepas, entonces Me de mil encanta. amores. Me encanta. Ya encontré acá un sitio donde hacen unas ricas arepas venezolanas. Entonces ya estoy ahí, pero con la arepa me hacen la bombita, ay, que es la que es rellena con crema. ¿Con qué la rellenan? No lo sé, pero es demasiado rica, es dulce, y siempre que voy, hay un sitio que es donde voy a veces a hacer cirugías, que ahí es que venden, y siempre que voy a hacer cirugía, ya pues, una vez Con al anís, año, no hace las daño. dulces que son fritas, que se me Sí, abomban. sí, eso Todas las es. con queso, porque Eso. la combinación de los dos sabores es lo máximo. No me hagas dar Sí. hambre, chica, déjame quieta. Mejor dejemos esto aquí porque me va a dar mucha hambre. Muchas gracias, Anet. Te agradezco un millón. Gracias a Y ti. en el episodio, tanto aquí como lo vieron en la pantalla, y los que no vieron esto en YouTube, vayan a verlo, porque ahí van a ver la bellezura de doctora que tenemos aquí para empezar. Y en segundo, van a ver todos los enlaces también, que también van a estar en mi página web donde está el episodio del podcast. Entonces, ahí para que puedan conseguir a Anet. Anet, cuéntanos de tu Instagram, rapidísimo antes de terminar. Porque la Yo mujer de los estoy, reels. sí, me encuentras como Ane Arias, doctora Anet Arias,
o Anet Arias MD. ¿En médico? Ane Arias. En Aquí te lo vamos a poner Instagram, para que la consigas. Facebook, ajá. Ahí Y en si no, Doctora sígueme a Alia. mí y yo se las Y si mando. no, si no, síganla a ella. Ella y yo nos seguimos. Sí, Nos pueden encontrar donde se sigue cada una. así es. Y ya ahí, sí, sí, sí. Sí, Buenísimo. ahí me Bueno, encuentran y ahí estoy dando mis tips también de vez en cuando para que sepan a veces cómo cuidarse. O sea, naturalmente somos mujeres, somos bendecidas y tenemos algunas bendiciones que nos traen por ahí algunos problemillas, pero tenemos que aprender a amarlas para vivir y sobrevivir y seguir en este barco que se llama ser mujer, ¿no? divino además, porque sí se Sí, puede hacer muy bien. sí, Muchas gracias, sí. Anne. Muchas gracias. Un millón de gracias y nos vemos en el Gracias otro a ti. episodio donde vamos a hablar Dale, de la subespecialidad de ella, que es fertilidad. Vamos allá. fertilidad. Vamos para allá. Gracias, Anne. Chao. Entonces, adiós.